Asociado en sociedad, al pie de cocoteros y guitarras, bajo la luna y junto al mar. Qué suave honor andar del brazo, brazo con brazo, del tío Sam. Hace 4 décadas, Nicolás Guillén le planteó esta pregunta a Puerto Rico. Poco antes la había contestado Bobby Capó diciendo: quiero pasar mi luna de miel en Puerto Rico. Voy a pasar mi luna de miel en Puerto Rico. Quiero soñar bajo el cielo azul de Puerto Rico. De Puerto Rico. La poesía es de quien la usa, no de quien la escribe. Qué magnífica originalidad la de Puerto Rico. Una cultura que construye la más alta fantasía con lenguaje y con imágenes y que no pierde nunca el afecto a su territorio. Vamos a conocer escritores como Rosario Ferré, un pintor como Antonio Martorell, iremos a la señorial ciudad de Ponce e incluso visitaremos el bar Sarabanda. Y como puntada de oro, los 100 años del nacimiento de Luis Palés Matos. Allá vamos. En verdad, Luis Palés Matos es uno de los más grandes líricos de las Antillas, de una poesía profunda y rítmica. Y sin embargo, en el último tiempo no había sido tan celebrado como otros poetas. Pero hoy, con sus 100 años, adquiere nueva visibilidad en América Latina. En verdad, a todos los pueblos les gusta tener un poeta y celebrar sus 100 años, pero realmente, hablando en plata, ¿es posible pensar que este poeta trasciende el ámbito local de esta isla? Es para tanto, querido amigo. Sin duda, parece que Palés es uno de esos extraños casos de poetas que tienen un sortilegio especial, una capacidad de encantar a los propios y a los extraños, ¿verdad? ¿En qué consiste la magia de Palés? Fíjate, la magia de Palés tiene que ver mucho con el ritmo, con la gracia, con que dice las cosas más graves y más solemnes, ¿verdad? Es algo así como un barroco antillano y caribeño, ¿verdad? Con esa capacidad de sintetizar muchas cosas en una misma expresión. Cuando hiciste la película, ¿qué carácter le diste al personaje? Bueno, tenía que defender las posiciones que Palés sostenía en la década del 30 respecto a la importancia de la mulatez y la negritud como elementos consustanciales de la cultura puertorriqueña. Mamá, cuídame a Belén, mamá. Mira, Luis, yo lo siento mucho, pero esta poesía negra, como tú le dices, no tiene ninguna trascendencia. Porque aquí el blanco acabó con el indio y se tragó al negro. Y nuestra cultura es blanca y occidental, y eso es así, Luis, y punto. Pero Pepe, yo nunca he hablado de escribir una poesía blanca, ni negra, ni mulata. ¿No? ¿De qué tú has hablado? De lo que yo hablo es de escribir una poesía antillana, y francamente me parece casi imposible una poesía antillana que excluya ese poderoso elemento que es el negro, ese nuevo tipo mulato que concentra el acento vital de las 3 islas. Y ese acento nuevo
ya no es africano, tampoco es español, es un acento antillano, es un acento mezclado, es un acento mulato y dulzón, como este café, ¿ves? Como este café. Hubo una polémica muy interesante que se recrea en esa película para la cual me tuve que afeitar la barba. Por supuesto, porque Palés nunca usó barba. ¿Conoces alguna estrofa de Palés que se te haya quedado grabada? Pues por la encendida calle antillana baten bandumba de la quimbamba, rumba, macumba, candombe, bámbula, entre dos filas de negras caras, culipandeando, la reina avanza. Por la encendida calle antillana, baten bandumba de la quimbamba, rumba, macumba, candombe, bámbula, rumba, macumba, candombe, bámbula, rumba, macumba, candombe, bámbula, rumba, macumba, candombe, bámbula, entre dos filas de negras caras, ante ella un congo, gongo, y maraca, rumba una conga, bomba, que bamba, culipandeando, la reina avanza, y de su inmensa grupa resbalan meños cachondos que el Congo cuaja en ríos de azúcar y de melaza, prieto trapiche, de sensual zafra, el caderamen, masa, con masa, masa, con masa, masa, con masa, masa, con masa. Mercedes, Hola, Antonio. ¿qué tal? 100 años y está todo el mundo convocado acá celebrando los 100 años de Palés Matos. Es una de estas tradicionales celebraciones de alguien que no vive, que es un monumento, o la poesía de Palés Matos tiene algo que decir al lector contemporáneo. Yo creo que tiene muchas cosas que decir al lector contemporáneo, particularmente al puertorriqueño. Es un autor que ha tenido una recepción crítica de bombos y palos, ha recibido de todo, ¿no? Fue bastante marginado inicialmente porque causó un escándalo con su negrismo hacia el año 1932, cuando empieza con los poetas negristas. Aquí varios intelectuales se alarman diciendo que esto es la broma de una poesía prieta. En Puerto Rico no hay eso, ¿no? Y que esto es pura quincalla de importación. ¿Dónde crees tú que está el nervio, la energía mayor de su poesía? No en una sola parte, en varias. Como tú dices, es un poeta múltiple. Él, por ejemplo, tiene el mérito histórico de habernos puesto a los puertorriqueños un espejo ante los ojos para que viéramos nuestro roto mulato y lo celebráramos, ¿no? Pero también es un poeta gongorino, no es un poeta fácil. Incluso en su etapa negrista tiene unas metáforas muy brillantes, vanguardistas, ¿no? Entonces tiene una etapa final de poemas sobre el amor y la muerte, el ciclo de Philly Melé. Y esta chica Philly Melé. Philly Melé era una muchacha color miel, una mulata muy guapa, se enamoran apasionadamente y ella es el referente inicial de esta poesía. Claro, Philly Melé es esta mulata, pero también es muchas otras cosas. Es isla, es barco, es árbol, también es catedral de ceniza, es muchas cosas. ¿Me podrías, por favor, dar el teléfono de esa señorita? Creo que no podría, lo lamento muchísimo. No te creas que uno no quisiera contarlo todo, ¿verdad? Pero hay cosas que no se pueden hacer las biografías cuando la gente está viva. Muchas gracias, Mercedes. Gracias a ti, Antonio, un placer. Del trasfondo de un sueño, la escapada Philly Melé. La fluida cabellera fronda crece de abejas enjambradas. El tronco, desnudez cristalizada, es desnudez en luz tan desnudada que al mirarlo se mira la mirada. Philly Melé, ¿hacia dónde tú, si no hay tiempo para recogerte, ni espacio donde puedas contenerte? Philly, la inaprehensible ya atrapada, Melé, numen y esencia de la muerte. Adombe gangamonde, adombe duendifo garigata grene gombe sirinana, duendifo garigata grene gombe sirinana, dominianita vanita viene dominia, dominianita vanita viene dominia, sui cotali sapa, sui cotali sapa.
María Consuelo, qué maravilla, pero no entendí ni pito. ¿De qué se trata esta canción? Pues esta es una nana que regularmente mi papá me cantaba cuando yo era niña, y hablando de niña estoy hablando de unos 4 o 5 años. Y es de tradición de la familia, o sea, tanto tío Luis como papá, como tío Vicente, recibían estos cánticos de la Lupe, que era la hija de una negra esclava que vivía con ellos en Guayama, en el pueblo de Guayama. Entonces, este es un cuento de un negro esclavo que vigilaba una finca de frutos menores y en la oscuridad pues no se acercaba a la finca a poderlos ver y cómo estaban. Y el amo se encontró con que todos los árboles día a día se iban cortando y los frutos aparecían en el piso, y él le dijo al negro, bueno, o tú vigilas bien o te mando a azotar. Y el negro, ante el miedo de los azotes del esclavo, pues empezó a ver en qué forma se metía dentro de la finca en la oscuridad de la noche y llamaba entonces a los perros que se llamaban Duendifó, Garígata y Grenogombe, decían, Sirinaná, vengan acá. Entonces las patitas de los perros se oían sonar y era el Dominianita Vanita viene, Dominianita Vanita viene, Dominia. Mientras tanto, unos enanos, porque los negros creen en duendes, en aquella época los esclavos, en duendes y en cosas así fantásticas, pues cortaban los árboles y ahí está el suicotali, suicotali, zapá, que es el ruido de la sierra, porque no se podían subir a los árboles, entonces pues los aserraban. La entonces poesía imitaba los sonidos de la correcto, naturaleza. entonces pues Qué el llamado de los perros, Qué el energía, venir de los qué maravilla. perros, el ruido de las patitas de los perros y el sonar de la... Fantástico. Ese es el folclore. Sí. Perros, latigazos, un pasado de esclavitud. ¿Podría llegar a suceder que dos perros se comieran, por ejemplo, a su dueña? ¿Estamos en el aire? Sí, señor. Cante. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. ¿Estamos en el aire todavía? Quiero gozar de esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera. Nos vamos a una pausa. Y durante la pausa hay que leer sonetos de amor, poemas de sueño, el elegante erotismo tanto en la noche como en la vigilia de José Luis Vega. Quíntuples de Luis Rafael Sánchez rompió todas las convenciones del teatro puertorriqueño. 2 personajes se transforman en 6 para hacer una parodia brillante. Amor portátil de Calman Barsi. 2 pícaros establecen un burdel con muñecas inflables para ahorrar gastos. Cuando el colega Cristóbal Colón llegó a Puerto Rico, no imaginó jamás, con todos los problemas que tenía, cuáles iban a ser los problemas futuros. Es así como Puerto Rico pertenece a España hasta 1898. En 1898 pierde España la colonia, lo cual causa una crisis entre los intelectuales españoles, e inmediatamente, para que los puertorriqueños no queden tan solitos, Estados Unidos interviene y crea una colonia de ellos aquí. Desde entonces, los puertorriqueños han estado divididos en sus opciones. Algunos quisieran la independencia total de Estados Unidos, otros quisieran mantener el estatus que hoy tiene, Estado libre asociado, y otros quisieran ser un Estado más norteamericano. Probablemente este año o el próximo se haga un plebiscito entre estas 3 opciones. Este conflicto ya lo había adelantado el profético y visionario Bobby Capó cuando había dicho: estoy en medio de un triángulo sin solución. Sin solución, ni siquiera justificación. Me enamoré cuando la vi por primera vez, sabiéndola un imposible.
días son estas palomas que se burlan de todo con sus pequeñas plumas de colores y sus enormes vientres redondos. Más ridículas son una escopeta contra una rosa llena de plomos. No hay que confiarse de las palomas porque tienen el olfato del zorro, la inteligencia fría del reptil y la experiencia larga del loro. Más hipócritas son que el profesor y que el abad que se cae de gordo. Hola. Hola. Mayra. Juan. Estos son dos de los escritores jóvenes más conocidos de Puerto Rico, más talentosos y más furibundos. Ustedes tienen fama de que son unos deslenguados, mal hablados y que la tienden contra el país, contra la sociedad, contra todo. ¿Qué les pasa, chicos? ¿Qué tienen contra este mundo? Yo no tengo nada. No, si no tienen nada. Nada. Este escribe un cuento absolutamente brutal como La Sustituta y no tiene nada contra el mundo. ¿Por qué no le cuentas el cuento de La Sustituta a estos señores? La Sustituta. Pues La Sustituta es un cuento que escribí hace tiempito sobre una mujer que... sobre un hombre que está sentado en un parque mirando a otra mujer que va entrando con unos perros, dos perros más o menos iguales, bastante gigantescos. Y es toda una observación de este hombre que ya sospecha que hay algo extraño en ese grupillo. ¿De qué porte son los perros? Son gigantescos, como casi más grandes que ella. ¿Qué hacen los perros en el árbol con su dueña? Los perros la llevan inconspicuamente a un árbol, a un paraje, y allí pues proceden con las cadenas a estrangularla. ¿Y qué hacen los perros con la ropa de la señora? La desnudan por completo, esconden la ropa y la inhuman. ¿Y qué hace una vez que está completamente desnuda? Se la comen en pedazos, suculentamente, y proceden entonces a esconder los huesos, a esconder toda la evidencia, a ponerse la ropa que no habían enterrado, perdón, y a salir, uno de ellos se disfraza de la mujer y sale tranquilamente por el parque llevando al otro perro de la mano sin que nadie se percate. Juan López Bauzá, el autor del cuento La Sustituta. Mayra, poeta, narradora, se ha hecho cine de tu obra. ¿Qué te hace feliz de vivir acá? Hay tantas cosas. ¿Y por qué entonces escribe una poesía tan violenta? Porque esto es un país violento, hasta cierto punto. Hay muchas cosas que se están dando en el país, muchas historias que se cruzan y se entrecruzan. Y precisamente por eso es que la poesía tiende a ser así de violenta. Hay 2 millones de puertorriqueños que se fueron a Nueva York. ¿Qué hacen ustedes acá? No nos vamos. Nos tienen que sacar con los pies al frente. No nos vamos a ir. Viviendo el país que nos tocó, y este es el país nuestro, así que no es Nueva York, no es Estados Unidos. Para mí, yo viví un tiempo en Estados Unidos y me regresé espantado, huyéndole al frío, huyéndole al americano. Así es que aquí me quedo. Sí. ¿Cómo se sitúan frente a la tradición poética del país? Me imagino que les debe cargar, no les debe gustar nada a alguien como Luis Pález Matos. Oh, no, yo adoro, ese es el de los que separo, sí, de la mayor parte del resto. No, yo tengo una reverencia prácticamente por Pález Matos. ¿Tú también? A mí me fascina Luis Pález Matos. Me interesa mucho lo musical de su poesía y cómo se trabaja los ritmos antillanos en la palabra. Me interesa mucho también cómo redefine la puertorriqueñidad desde lo caribeño en vez de desde lo español. Me interesa mucho cómo trabaja la cuestión de la mezcla, cómo trabaja una identidad poética y literaria que va más allá de lo tradicional. Me interesa porque es un iconoclasta, él rompe un montón de cosas de la época. Me interesa porque es un iconoclasta que rompe todo y tú eres un iconoclasta que rompe todo. Eso es una de las cosas que más me gusta hacer. Bueno, gracias, amigo. Gracias.
es la casa de Rosario Ferré, escritora puertorriqueña. Hola. Rosario, ¿cómo estás? Bueno verte. Gracias por haberme recibido. Encantada. Te traje de regalo Ay, qué lindo. este gallito porque me dijeron que tenías dos y que un gallito de pelea había muerto en la última riña. Sí, es cierto, está bello. Me ¿Se gusta parece mucho. al que Es tienes? casi gemelo, yo diría, muy lindo. Mira, a propósito de gallos de pelea, Aquí hay dos también. Hay una ceremonia vodú donde van a sacrificar uno de los gallos para hacerle un despojo a la persona que está en la silla, que está enferma. una confidencia. Estás en tu país, estás en esta casa maravillosa. Rosario Ferré, ¿eres feliz? Aquí soy completamente feliz, ahora mismo. Después de llegar a la edad que tengo y de mucha lucha, puedo decir que sí, me siento en control de mis circunstancias y del don con el que me agració la naturaleza, porque en realidad me siento que tengo facilidad para escribir. ¿Llegaste a un punto en tu literatura en que te sientes completamente en dominio de tu arte? Sí, me siento así. Estoy muy ¿Hubo tranquila. algún libro o algún texto que te revelara eso, que te consolidara la vocación? Dejó de ser un proceso doloroso cuando estaba escribiendo La Casa de la Laguna. Cuando estaba con Olga en la Universidad de Puerto Rico cogiendo un curso con Mario Vargas Llosa que se llamaba La Técnica de la Novela, ahí en realidad fue que yo empecé a escribir en ese curso y empezamos a hacer Zona de Carga y Descarga, que fue nuestra revista, y para llenar las páginas de la revista fue que escribí mi primer cuento, que fue La Muñeca Menor. Bueno, esos primeros cuentos que escribiste son fantásticos, pero de una tremenda agresividad que parecen haberte irritado. Y no buscaste un camino no confrontacional, sino, podríamos decirlo, metafórico para enfrentarlo. Esa época, acuérdate que ese libro salió en el 72, que es cuando está en Puerto Rico, por lo menos toda la lucha por los derechos civiles y el feminismo cogiendo un auge tremendo. Bueno, permíteme entonces que deposite mi gallito junto a su pareja y les deseo a ambos que sean muy felices. Ya, este es el estudio de Rosario Ferré. Y ahí, esa niña tan guapa, ¿eres tú? Sí, hace 30 años. Dentro del libro Papeles de Pandora está el cuento La Bella Durmiente. Este cuento es bastante autobiográfico, sí, porque en los 60 los conventos habían cambiado muy poco del siglo XIX. O sea, yo recuerdo que no nos dejaban mirar por la ventana cuando estábamos en el convento del Sagrado Corazón en Ponce. Las chicas se bañaban con cota, que tenían unos rotitos, entonces el agua le caía, porque no se podía uno ver desnudo. Uno estaba supuesta a verse el cuerpo desnudo, entonces se enjabonaba. Imagínate cómo quedaría de bañado uno. Y luego el agua entraba por los huecos y se enjuagaba la persona. O sea que era muy reprimido y este cuento es muy violento porque es una reacción que está muy cercana a ese momento histórico de la vida, porque fue mi primer libro. Bueno, queríamos hablar de esta novela, La Casa de la Laguna, que es la última novela en español de Rosario Ferré. Y esta es la edición hecha por MC en Argentina, que es la que está circulando en todos los países del continente. Rosario, al comienzo de la novela hay una suerte de prólogo en que una pareja de novios experimentan una situación terriblemente dramática y esto sucede en una casa en Ponce. Sí. ¿Hay algo de realidad en esto? No, porque la casa donde sucede la novela es una casa que existe, pero no es mi casa. Si esa es la pregunta correcta. No es autobiográfico, ni el sitio, el locus no es autobiográfico. Es una casa bellísima que espero que la veas cuando vayas a Ponce próximamente. Bueno, nosotros hemos estado en Ponce, sí. Hemos tomado el comienzo de tu novela y hemos hecho lo siguiente. A ver qué te va a parecer.
Mi abuela siempre decía que cuando una se enamora hay que mirar muy bien cómo es toda la familia, porque de los palos suelen nacer las astillas y una, desgraciadamente, no se casa con el novio nada más, sino con los padres, los abuelos, los bisabuelos y toda la maldita madeja genética que lo antecede. Yo me resistí a creerlo a pesar de lo que sucedió en una ocasión cuando Quintín Mendizábal y yo todavía éramos novios. Quintín se encontraba de visita una tarde en nuestra casa de Ponce. Estábamos sentados en el sofá de mimbre de la terraza, pelando la pava, como todos los novios de entonces, cuando un joven empezó a cantar coplas de amor en la acera de enfrente. Cuando se quiere de veras. Esa tarde era la tercera vez que cantaba y, por mala suerte, coincidió con la visita de Quintín. Sentada en el sofá tapizado con amapolas de Cretona, pensé que, si era cierto que existían los ángeles, seguramente cantarían con una voz como aquella. Cuando Quintín escuchó aquella serenata inesperada, le dio uno de los arrebatos de ira que había heredado de sus antepasados extremeños. Se quitó el cinturón de cordobán y se levantó del sofá. Atravesó el jardín y empezó a azotar al infortunado bardo. ¿Qué haces aquí, entrometido? ¿Ah? 1, 2, 3, 4, 5. A pesar de que yo le rogaba al joven que se levantara y se defendiera, no quiso hacerlo. Permaneció sentado en la acera cantando Quiéreme mucho hasta que se desplomó inconsciente sobre el piso de ladrillos. Poco después de esto, el joven se cortó las venas con una navaja sin intentar nunca comunicarse conmigo. Fue entonces que juramos nuestro pacto. Examinaríamos minuciosamente las causas de la violencia en cada una de nuestras familias y evitaríamos así cometer los mismos errores que nuestros antepasados. Muchos años después, cuando ya vivíamos en la casa de la laguna, comencé a escribir algunas de aquellas historias. Mi propósito original fue tejer a los recuerdos de Quintín las memorias de mi propia familia, pero lo que escribí finalmente fue algo muy distinto. El alboroto de la piel y las finas imágenes que lo expresan. El tatuaje erótico de Mayra Santos Febres en El Cuerpo Correcto. RR Editores. La guagua aérea, la parodia de un desastre de aviación, es un análisis sociológico del modo de vida de los puertorriqueños. El prodigioso don de observar y recrear con impulso sitios y acontecimientos reales. Falsas crónicas del sur, de Ana Lidia Vega. Decían en antaño, lo dicen hoy como entonces, Ponce, perla del sur, casita de oro que Ponce es Ponce. Decían en antaño, lo dicen hoy como entonces, Ponce, perla del sur, casita de oro que Ponce es Ponce. Desde Ponce, la ciudad señorial, nuestras recomendaciones para entrar en la literatura y el alma de Puerto Rico. En primer lugar, un ensayo clásico de Manuel Maldonado Denis, una interpretación histórica social. Su punto de vista es de izquierda. Ana Lidia Vega tiene 2 libros que hay que conocer: Pasión de Historia y estas deliciosas crónicas que se llama Esperando a Loló. No se pueden olvidar de Luis Rafael Sánchez, 2 libros: La guagua aérea y el más reciente, No llores por nosotros, Puerto Rico. En Puerto Rico, todo lo que comienza siendo literatura, de una y otra manera se sublima en música.
Quisiera penetraras mi cuerpo mientras flotamos en el aire. Yo soy la mariposa que vuela en mi jardín y tú un mariposo sobre mí, dentro de mí, debajo y por encima de mi abdomen y de mis alas. Básicamente yo escribo poesía erótica porque es una celebración del cuerpo. Quiero celebrar el placer femenino, el placer de mi sexualidad y de la sexualidad femenina en general. Yo crecí escuchando poesía de mujeres que se estaban lamentando todo el tiempo, constantemente lamentándose de que los hombres las trataban mal, de que los hombres las dejaban, siempre estaban llorando, y a mí eso me parecía abominable. Y quise, pues, escribir poemas donde yo celebraba la alegría de ser mujer. Cuando Olga Noya saltó a la narrativa, fue este libro, El Castillo de la Memoria, seleccionada para el premio Rómulo Gallegos, el que le dio mayor visibilidad internacional. El personaje de esta novela se llama Ponce, igual que la ciudad en la cual paseamos. Y es una novela de carácter histórico. ¿Qué lleva a una mujer tan contemporánea como tú a meterse en un tema histórico del pasado? Porque Ponce, ¿qué es? El fundador, conquistador de Puerto Rico. Él es el conquistador español que llega en el siglo XVI y fue un personaje que verdaderamente le interesó encontrar la fuente de la juventud. Él vino a América verdaderamente por el interés de ser inmortal. Él le interesaba. Y eso es real. Él buscó la fuente de la juventud. Por supuesto no la encontró en la historia. Yo lo que juego es con la idea de que sí la encontró. Siendo tú una mujer que mira a los hombres desde perspectivas no siempre públicas, ¿tiene Juan Ponce, tu héroe del Castillo de la Memoria, algún mérito en ese sentido? Oh, sí, él es un hombre que al naturalmente recuperar su vigor juvenil, regresa a donde su esposa, que lo espera en Puerto Rico, y naturalmente siente un mayor disfrute de su sexualidad, dada esta cosa que le sucede. Vuelo de las mariposas. Sí. ¿Serías tan amable de leerlo? ¿Cómo no? Quisiera nos amáramos como dos mariposas. Yo las he visto revolotear gozosas sobre las rosas. Yo quisiera, precioso, sobre todas las cosas del mito y de la ciencia, que tú fueras mi dulce mariposo. Maestro, arribí. Je suis arrivé. Bonjour. Bonjour. Asiento, maestro. Qué emoción encontrarlo al fin. Me aterré porque al llegar al teatro vi que había una placa con su nombre. Yo me siento obligado al teatro de todos los ángulos. Lo único que no he hecho es actuar. Y le estoy pidiendo 10 minutos a Mirna Casa, la dramaturga, que haga una obra que yo pueda salir de viejo. Por lo menos 10 minutos. Algunos de los libros de Pancho Ribí son Vejigantes. Ya vamos a hablar del tema de esta obra. La conciencia puertorriqueña del teatro contemporáneo. Y también ha profesado el género de la poesía en este volumen que es Escultor de la Sombra. ¿A qué llama usted la enfermedad esquizofrenia portorricensis? Bueno, Puerto Rico con España no tiene problema de esquizofrenia portorricensis porque es un hijo de la cultura española con modificaciones africanas. Ya. Muy pocas palabras africanas. ¿Y dónde está el problema? Y con una fuerte influencia taína, porque usa corrientemente todavía 500 palabras de origen indígena. Esta situación varía con la entrada de las tropas americanas en Puerto Rico, porque lo primero que pasa es que se implanta la educación en inglés. O sea, que está creando una esquizofrenia colectiva la situación. En la placa que está acá en este teatro, dice que usted es premiado por su sostenida voluntad de ser
lo que se es. ¿Se siente usted interpretado por esta frase? ¿Qué significa Sí, eso? yo creo que significa en ser puertorriqueño. Esa fijación, esa necesidad de ser puertorriqueño en Puerto Rico adquiere dimensiones dramáticas y define en gran parte el teatro que se desarrolla en Puerto Rico. Teatro Nacional Puertorriqueño es una respuesta al problema de la esquizofrenia puertorriqueña. Está buscando curar ese mal que se llama esquizofrenia puertorriqueña, que ha necesitado de un médico colectivo para curar esa esquizofrenia, no del médico que cura individualmente. Y ese medio político es, en cierto sentido, el arte, el escritor, el dramaturgo. Exactamente. Yo creo que la literatura puertorriqueña en general responde, la novela, la poesía, y sobre todo el teatro, que es la más complicada de todo, responde a esa voluntad de ser puertorriqueño. El otro gran dramaturgo de Puerto Rico, René Márquez, escribió la obra intimista Los Soles Truncos. El título se inspira en aquellos detalles arquitectónicos que se ven con frecuencia en los portales de Puerto Rico. ¿Llamabas Inés? Sí, Hortensia. ¿Y bien? Han llegado los encajes de Estrasburgo. Los he visto. Mamá Eugenia y yo abrimos la caja. ¿Te gustan? No están mal. Tú mereces lo mejor. Gracias, Inés. Supongo que fue lo mejor que pudieron conseguir los parientes de Papa Burkhardt. Mereces también el mejor marido. Tengo el novio mejor. No. Vamos, Inesita, nada te parece suficientemente bueno para mí. Pero San Juan no es París, ni Berlín, ni Madrid. Mamá Eugenia está contenta. Tú tienes el mismo pelo de Mamá Eugenia. Pero no su cara. Y el mismo porte de una reina mora. No hay sangre mora en nuestras venas. Es otro decir, criatura. Ya sé que somos celtíberos por la rama de Málaga. Más aún ahora, al yo casarme. No es digno de ti, Hortensia. ¿Qué tonterías dices? Papa Burkhardt ha estudiado su origen, toda su familia, su sangre. No es la sangre del alférez lo que ahora me importa. ¿Por qué siempre le llamas el alférez? ¿Por qué no le mencionas por su nombre? No lo creo necesario. Necesario quizá no, pero ¿no te parece extraño? Después de todo, pronto será mi esposo. ¡No! ¿O es que te gustaría que no lo fuese? ¿Qué quieres decir? No lo sé exactamente. ¿Qué quieres decir tú, Inés? Solo quería prevenirte. En su contra. No deseo hablar, Hortensia. Pero has hablado. Para no desearlo, has hablado demasiado ya. ¿Por qué me llamaste? ¿Qué es lo que desde el principio intentas indicarme? No quiero, Hortensia. No quiero destruir tu felicidad. Entonces es de mi felicidad de lo que se trata. Nada menos que de mi felicidad. Parece que tienes el poder de destruirla. ¿Vas a usar ese poder, Inés? No comprendes. Solo quería decir... No digas. Pero acabas de pedirme. No es cierto. Te he pedido que destruyas un sueño. Todo lo contrario, Inés. Te pido que no lo hagas. Pero no serás feliz ignorando. Quiero ese riesgo al otro. No quiero saber Es nada. mi deber decirte. No quiero saber, no quiero saber. Tiene un amante, Hortensia. Y un hijo con esa mujer. ¿Qué mujer? La yerbatera de la calle Imperial. ¡Mientes! Jamás he mentido. No miento ahora. El alférez español podrá jurar que te ama, pero ello no le impide que le haya dado el azul de sus ojos al rapacillo de una yerbatera. Es cierto, Inés. ¿Cómo lo supiste? Me lo dijo nuestra nana. Sabes que no hay nada que yo no haga por ti. Lo sé. ¿Te
cumpliste con tu deber, Inés. Asesinaste una ilusión. Yo no sé cuál será tu castigo, pero estoy segura de que ha de ser terrible. No me casaré, desde luego, y es mejor así, porque jamás compartiría yo el amor de un hombre. Jamás. Con nadie. Mira, Choco, que nosotros en Chile conocemos de Puerto Rico a Chayanne, a Ricky Martin, a Nidia Caro, a José Feliciano. ¿Y qué conoces tú de Chile? A Miriam Hernández. Ah, no te creo. Miriam Hernández graba sus canciones en el estudio con la luz apagada. Es de las artistas muy románticas y que más ha vendido discos en este mercado. ¿Te sabes alguno? Bueno, me sé El hombre que yo amo. No te creo. El hombre que yo amo sabe que lo amo. Me toma en sus brazos y lo olvido todo. Él es mi motivo, es mi propio sol. Él me da alegrías que nadie me dio. ¿Qué te parece? En torno a la inquieta figura de un misterioso tío, una muchacha y su familia comprenden el sexo, la vida y la literatura. Felices días, tío Sergio, de Magali García Ramis. El castillo de la memoria, Olga Noya. El conquistador de Puerto Rico, Juan Ponce, intenta encontrar la fuente de la eternidad en la isla encantada. No llores por nosotros, Puerto Rico, Luis Rafael Sánchez. Puerto Rico amado e ironizado de punta a rabo en este festival de cultura e ingenio.